mi nombre es Loan Taylor, y en la mañana en que mis padres dividieron el legado de mi abuelo, entré en esa sala de conferencias acristalada, sabiendo que no me darían nada fácilmente. Simplemente no esperaba que lo hicieran tan descaradamente. La larga mesa de roble olía débilmente a pulimento y papel. Mi madre estaba sentada en un extremo, con los tobillos cruzados, una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Mi padre mantenía la mirada en la ventana, como si el horizonte de sabana fuera más interesante que lo que estaba a punto de suceder. Y a mi izquierda, mi hermana menor Samantha se ajustaba el puño de su blusa de seda. Una leve mueca tiraba de su boca. El abogado se aclaró la garganta y leyó $10 millones a Samantha Taylor. Las sillas se movieron, los bolígrafos golpearon. La sonrisa de Samantha se convirtió en una mueca. Luego mi padre se volvió hacia mí, su voz suave pero afilada. Ve y gana lo tuyo, Lauren. No parpadeé. No les di la satisfacción. Mantuve las manos juntas sobre la mesa, mirando el patrón de la veta, como si pudiera anclarme. Fue entonces cuando un hombre mayor con traje gris, uno que no había notado antes, se levantó de una silla contra la pared. Su voz era tranquila, casi disculpándose. Hay un documento más, dijo, levantando un sobresellado. De George Wetmore. El nombre de mi abuelo atravesó la sala como una ráfaga repentina. La sonrisa de mi madre vaciló. Los dedos de mi padre se crisparon. Los ojos de Samantha se entrecerraron, leyendo algo en mi rostro que no podía descifrar del todo. Me recosté, manteniéndome firme ahora, porque fuera lo que hubiera en ese sobre, sabía que no era parte de su plan. El nombre del abogado era Arthur Green, y sus manos estaban firmes mientras rompía el sello. El sonido del papel rasgándose fue más fuerte de lo que debería haber sido, como si la propia habitación estuviera escuchando. Desplegó una sola página, la escaneó brevemente y luego me miró directamente antes de hablar. Este es un apéndice personal de su abuelo, George Wetmore, dijo. Debe leerse en presencia de toda la familia inmediata. Mi silla de repente se sintió más pesada debajo de mí. Mi abuelo había sido la única persona que nunca había tratado mi curiosidad como un defecto. La idea de que hubiera dejado algo, cualquier cosa, fuera del control de mis padres envió un destello de calidez a través del aire frío entre nosotros. Arthur comenzó a leer, a mi nieta, Lauren Taylor, le dejo la finca de investigación agrícola Wetmore en su totalidad, incluyendo la tierra, todas las instalaciones, equipos, propiedad intelectual y las cuentas de dotación vinculadas a su operación. Las palabras cayeron con un suave golpe, pero el impacto se propagó instantáneamente. La postura de mi madre se enderezó rígidamente, su sonrisa desapareció. Mi padre miró a Arthur como si el hombre acabara de recitar un idioma extranjero. La silla de Samantha raspó el suelo mientras se levantaba a medias. ¿Qué? Su voz se quebró. Eso no es. Se detuvo, con los ojos clavados en nuestros padres. Me dijiste que tragó el resto, pero el daño estaba hecho. Arthur continuó sin pausa. Esta donación no está sujeta a la aprobación de ninguna otra parte. Loan tendrá total autonomía en su gestión. Mantuve mi rostro sereno, pero por dentro cada sílaba encendía algo enterrado. La finca no era solo un terreno de cultivo. Era el corazón del trabajo de toda la vida de mi abuelo. Invernaderos experimentales, laboratorios de suelos, archivos de semillas. Había pasado los veranos allí de adolescente, siguiéndolo, mientras él explicaba por qué algunas raíces se aferraban tercamente a la tierra seca mientras que otras prosperaban. Esos recuerdos habían estado guardados el día que mis padres me dijeron que no me necesitarían después de que él enfermara. Samantha se volvió a sentar con un fuerte suspiro. Esto es una locura. Ese lugar debería venderse. Dividirse. Arthur dobló la carta cuidadosamente y la devolvió al sobre. Este es un documento legalmente vinculante, presenciado y notarizado 2 meses antes del fallecimiento del señor Wetmore. Podía sentir sus ojos sobre mí buscando una grieta, una reacción que pudieran usar. Pero había aprendido hace mucho tiempo que lo más peligroso que podía hacer en momentos como este era mostrarles exactamente lo que sentía. Así que simplemente asentí una vez,
lenta y deliberadamente, como si me confirmara a mí misma lo que ya sabía. Esta era la voz de mi abuelo, rompiendo todas las barreras que habían construido entre nosotros. Arthur se aclaró la garganta. Lauren organizará la transferencia de llaves y registros a su conveniencia. Y en ese momento, la conveniencia era lo último en lo que pensaba nadie más. 2 días después, conducía por un estrecho camino rural que no había cambiado en décadas. El aire olía a pino y tierra secada por el sol, y la luz del atardecer convertía el musgo español en hebras de oro que se mecían de las encinas. Adelante, apareció la antigua puerta Whitmore. Pintura descascarada, bisagras oxidadas, el letrero apenas legible. Frené, introduciendo el código en el teclado. El pestillo hizo clic con un sonido que no había oído desde que tenía 20 y tantos años, y la puerta se deslizó hacia atrás como si estuviera exhalando después de años de contener la respiración. La grava crujió bajo mis neumáticos mientras me acercaba a la casa principal. Era exactamente como la recordaba, y nada como ella en absoluto. El porche envolvente se hundía en una esquina. La pintura de las contraventanas se había pelado en tiras rizadas, pero el magnolio de enfrente todavía se mantenía firme, sus hojas brillantes atrapando la luz. La puerta mosquitera se abrió con un chirrido antes de que siquiera llegara a los escalones. Mi abuela, Margaret Whitmore, estaba allí con un vestido azul descolorido, su cabello plateado recogido como siempre lo llevaba. Sus ojos me recorrieron. Sin prisas, sin pretensiones. Y por un instante, creí ver alivio. Luego desapareció, reemplazado por algo más agudo. Así que dijo, vos, hasta tú finalmente decidiste regresar. Me detuve al pie del escalón. Yo no fui quien se fue, abuela. Su boca se apretó. Me dijeron que no querías que te molestaran, que tenías una nueva vida y no tiempo para este lugar. El viento cambió, trayendo el olor a hierba cortada y tierra húmeda. Era el olor de mis veranos de infancia, y me golpeó como un puñetazo. Eso no es verdad, dije en voz baja. Llamé. Pasé por allí. Samantha me dijo que no estabas en casa. Los ojos de Margaret se entrecerraron, el silencio entre nosotras se alargó. Entonces se dio la vuelta y retrocedió. Entra. Hay algo que deberías ver. Dentro de la casa se sentía más pequeña de lo que recordaba. El aire pesado con el olor a papel viejo y pulimento de limón. Me condujo al estudio de mi abuelo, donde el escritorio todavía estaba bajo la ventana con vistas al campo este. Del cajón inferior, sacó un cuaderno encuadernado en cuero. Bordes desgastados, páginas amarillentas. Esto, dijo, presionándolo en mis manos, es el número al que llamaba todos los días en esos últimos meses. Le eché un vistazo. Los dígitos estaban cerca, pero no los míos. Ni siquiera cerca. Y así, los años de silencio entre nosotras comenzaron a tener un sentido terrible. Me quedé allí, en la penumbra del estudio, el peso de ese cuaderno presionándome las palmas. La caligrafía era la letra gruesa y deliberada de mi abuelo, cada número escrito como si importara. Solo. No era mi número de teléfono. Nunca lo había sido. La voz de mi abuela era más baja ahora, pero no menos firme. Nos dijeron que lo habías cambiado. Dijeron que no querías que te encontraran, que te avergonzabas de nosotros. Las palabras se asentaron pesadamente en el aire. Saqué una silla y me senté, el asiento de cuero gimiendo debajo de mí. Les mintieron, dije. Mi voz no tembló, pero algo dentro de mí sí. Se aseguraron de que nunca supieran nada de él. Ni una vez. Sus manos temblaron ligeramente mientras cogía otro sobre, este sellado en el mismo papel grueso que Arthur había leído. Lo sostuvo un momento antes de dejarlo en mis manos. Lo escribió una semana antes de morir. Me hizo prometer que te lo daría en persona. Rompí el sello con cuidado, el papel suave por el paso del tiempo. La primera línea estaba en su caligrafía familiar y pausada. Lauren, si estás leyendo esto, ya no estoy ahí para decírtelo en persona, pero necesito que sepas que nunca estuviste ausente de mis pensamientos. Ni un día. Tragué con fuerza,
mis ojos bajando por la página. Eras la callada, la pensadora, la que seguía preguntando por qué cuando los demás se contentaban con el cómo. Vi cómo se te iluminaban los ojos cuando resolvías un problema y cómo se apagaban cuando la gente a tu alrededor fingía no darse cuenta. Podía escuchar su voz en cada frase, baja y paciente, la forma en que solía explicar el pH del suelo como si fuera un secreto que valía la pena guardar. La finca de investigación es tuya. Siempre fue tuya. No por linaje o por obligación, sino porque tú ves lo que puede ser. Construye sin pedir perdón. Protégela de quienes la usarían como moneda en lugar de propósito. Cuando llegué a su firma, mi visión se nubló. Dobló la carta con cuidado, como si el papel pudiera magullarse, y la deslizó de nuevo en el sobre. Margaret me observó con una expresión que no podía descifrar del todo. Parte pena, parte vindicación. Él sabía lo que estaban haciendo, dijo. Asentí lentamente. Entonces es hora de que sepan que yo también lo sé. Margaret los llamó a la mañana siguiente. No me dijo lo que dijo, solo que estarían allí al mediodía y, para cuando salí al porche, podía ver una estela de polvo elevándose del camino rural, un SUV negro abriéndose paso hacia la puerta. Entraron como si fueran los dueños del lugar. Mi padre primero, con la corbata demasiado apretada para el calor. Mi madre detrás de él con un vestido de lino y Samantha la última, luciendo gafas de sol que no ocultaban la tensión en su mandíbula. Nadie me miró de inmediato. Nos reunimos en el salón principal, el aire pesado y quieto. Margaret estaba cerca de la chimenea, con un solo sobre en la mano, el mismo del que Arthur había leído. No se sentó. Esta casa ha escuchado demasiadas mentiras, dijo. Es hora de que se diga la verdad en ella. Mi padre soltó una risa cortante. Madre, esto no es necesario. Es hora, respondió. Entonces me entregó el sobre. Léelo. Lo hice lentamente. Cada palabra de la carta de mi abuelo, sus elogios, su confianza, sus instrucciones para proteger la finca. Mi voz no vaciló, pero pude sentir cómo la temperatura de la habitación cambiaba con cada frase. Cuando terminé, levanté la vista. Los ojos de mi madre estaban fijos en el suelo. Los brazos de Samantha estaban tan cruzados que pensé que podría romperse una costilla. Me cortaste el paso a él, dije. Le dijiste que no me importaba, que me había ido para siempre. Le diste un número falso, así que cada llamada no llegaba a ninguna parte. Y luego te quedaste de brazos cruzados mientras él moría, pensando que lo había abandonado. Las gafas de sol de Samantha ya no estaban, sus ojos estaban duros. ¿Crees que eres la víctima? ¿Te fuiste? No quería ser parte de esta familia. No, dije con calma. Quería ser parte de una familia que no tratara el amor como una transacción. La voz de Margaret rompió el silencio. Suficiente. Todos fuera. Mi padre se irguió, listo para discutir, pero ella no parpadeó. Fuera. No son bienvenidos aquí. Ni hoy, ni mañana. Dudaron, pero al final, se fueron, los tacones crujiendo sobre la grava, el sonido de la puerta del SUV cerrándose de golpe. Por primera vez en años, la casa estaba en silencio de una manera que se sentía como paz. La mañana después de que se fueran, recorrí la propiedad sola. El rocío se aferraba a la hierba, empapando los bajos de mis jeans, y el aire estaba denso con el olor a tierra húmeda y menta silvestre. Los invernaderos se cernían adelante, sus paneles de vidrio manchados por años de negligencia. Las malas hierbas habían reclamado los caminos de grava, curvándose contra los cimientos como si pertenecieran allí. Primero abrí el laboratorio principal. La puerta se atascó por un momento antes de ceder con un gruñido reacio. Adentro, el polvo flotaba en los haces de luz que se derramaban a través de las claraboyas rotas. Los largos bancos de trabajo todavía estaban en su lugar, sus superficies cubiertas de herramientas oxidadas, frascos vacíos y cuadernos tan quebradizos que las páginas amenazaban con desprenderse. Era abrumador. Y sin embargo, parada en ese silencio, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: permiso.
Nadie estaba allí para decirme que mis ideas eran poco prácticas o que mis métodos eran demasiado lentos. Esto era mío para restaurar, mío para proteger. Al mediodía, tenía un cuaderno abierto y un plan en formación. El techo necesitaría parches antes de la primera tormenta. Las líneas de riego estaban obstruidas pero recuperables. Necesitaría contratar a un contratista para las reparaciones estructurales, pero el resto, los análisis de suelo, los ensayos de germinación de semillas, yo podría hacerlo sola. Margaret apareció en la puerta con 2 tazas de café. No preguntó qué estaba haciendo. No necesitaba hacerlo. Requerirá trabajo, dijo, entregándome una taza. No le tengo miedo, respondí. Durante las siguientes semanas, viví en la propiedad, durmiendo en el dormitorio de arriba que todavía olía débilmente a cedro. Las mañanas eran para despejar escombros, las tardes para catalogar lo que se podía salvar. Rasgué el óxido de las herramientas, reemplacé paneles de vidrio uno por uno y monté un pequeño rincón de laboratorio para análisis preliminares de suelo. Los vecinos empezaron con curiosidad. Algunos traían pasteles o frascos de conservas. Otros ofrecieron equipo agrícola viejo. Un hombre, un horticultor jubilado, se ofreció a ayudar a reconstruir el sistema de compostaje. Se corrió la voz discretamente de que la finca Whitmore estaba despertando de nuevo. Una tarde, mientras cerraba el laboratorio, vislumbré el magnolio exterior, sus ramas cargadas de flores. Era la misma vista que mi abuelo habría tenido al cerrar las puertas después de un largo día de trabajo. Y por primera vez, sentí que estaba exactamente donde debía estar. La idea me vino en una tarde lluviosa, de esas que convierten los campos en espejos y hacen que el aire vibre con quietud. Estaba clasificando una pila de antiguas propuestas de subvención de mi abuelo cuando encontré una etiquetada divulgación comunitaria, Iniciativa Agrícola Juvenil. Nunca había sido financiada, pero el esquema estaba todo allí. Talleres prácticos, asociaciones escolares, pequeñas parcelas para que los niños cultivaran sus propios cultivos. Casi podía escuchar su voz. Si quieres que el futuro se preocupe por la tierra que tienes, déjalos meter las manos en ella. En un mes, tenía un programa piloto listo. Lo llamamos Raíces Jóvenes. Me puse en contacto con las escuelas primarias y secundarias locales ofreciendo clases de fin de semana sobre los fundamentos, salud del suelo, ciclos de siembra, compostaje. Para mi sorpresa, la respuesta fue inmediata. Los maestros lo vieron como una oportunidad para que los niños aprendieran fuera de un libro de texto. Los padres lo vieron como una forma de mantener a sus hijos curiosos y comprometidos. El primer sábado, se presentaron 2 estudiantes, con botas demasiado grandes y chubasqueros demasiado brillantes para el cielo gris. Estaban en un círculo suelto mientras demostraba cómo comprobar la humedad del suelo usando solo las manos. Un niño, de no más de 10 años, se arrodilló directamente en el barro sin dudarlo, sonriendo mientras apretaba la tierra entre sus dedos. Durante las semanas, aprendieron a construir bancales elevados, plantar plántulas y llevar diarios de sus observaciones. Les di a cada uno un pequeño cuaderno encuadernado en cuero, igual que el que mi abuelo me había dado cuando era niña. Dentro de la portada, había escrito las mismas palabras que él me había escrito a mí. Escribe las cosas que no entienden. Un día, el mundo lo hará. A finales de verano, los niños traían cestas de cosecha, rábanos, lechugas, tomates cherry, todavía tibios del sol. Un sábado, una niña callada llamada Ellie tímidamente me entregó una patata que había cultivado en uno de nuestros ensayos de semillas. Es la primera, susurró, como si tuviera miedo de que alguien se la quitara. Me di cuenta entonces de que esto era más que un programa. Era una pieza viva del legado de mi abuelo arraigada en los mismos valores que había pasado la vida defendiendo. Y por primera vez desde la lectura del testamento, no solo estaba reconstruyendo lo que quedaba. Estaba plantando algo completamente nuevo. Pasaron 3 años antes de que volviera a ver a Samantha. El golpe llegó tarde un jueves por la tarde, justo cuando terminaba una clase con los niños de Raíces Jóvenes. Cuando abrí la puerta, ella estaba allí sin su armadura habitual, sin tacones de diseñador, sin maquillaje impecable, solo un abrigo azul marino que le colgaba demasiado suelto y unos ojos que no me encontraban de inmediato.
Me enteré del programa, dijo. Quería verlo. Una parte de mí quería rechazarla, pero algo en su voz, tranquila, casi cuidadosa, me hizo dar un paso a un lado. La recorrí por los invernaderos, explicándole los ensayos de rotación de cultivos y mostrándole las parcelas de jardín de los niños. Hizo preguntas, no de las cargadas, sino de las que parecían genuinas. Cuando llegamos al huerto comunitario, nos detuvimos. Un grupo de niños estaba cosechando lechuga, sus risas resonaban sobre los rosales. Samantha los observó durante un largo rato. Le habría encantado esto, murmuró. No respondí. Se giró hacia mí, con la voz inestable. No te pido que me perdones. Solo quería ver lo que él construyó para ti y lo que tú construiste con él. Nos quedamos allí en la luz menguante, el olor a tierra húmeda entre nosotras. Finalmente, dijo, si me dejas, podría ayudar. No con las plantas, no sabría por dónde empezar, pero con los niños, habilidades de presentación, hablar en público, cosas en las que soy buena. Asentí una vez. Ya veremos. Ese fue el comienzo. No la reconciliación, sino algo más tranquilo. 2 veces al año regresaba para ayudar en el campamento de verano, enseñando a los estudiantes a mantenerse erguidos cuando hablaban de sus proyectos. No era la hermandad que la gente imaginaba, pero era real. Y real era suficiente. 6 años después de la lectura del testamento, estuve en un escenario en Washington, D.C., aceptando un premio nacional a la innovación en agricultura sostenible. Las luces eran brillantes, los aplausos constantes, pero lo que me anclaba era el peso en mi bolsillo. El viejo reloj de bolsillo de mi abuelo, el que Margaret me había dado el año anterior. Dentro de la tapa había una pequeña foto mía a los 10 años, sonriendo junto a mi primer proyecto de feria de ciencias. Desde el escenario, podía ver a Margaret en la primera fila, su postura tan erguida como siempre. Unas filas más atrás, Samantha estaba sentada con 3 de los estudiantes de raíces jóvenes. Uno de ellos saludó tímidamente cuando nuestras miradas se cruzaron, y me encontré sonriendo de una manera que no lo había hecho en años. Cuando fue mi turno de hablar, no hablé de dinero ni de títulos. Hablé de tierra, de cómo recuerda la bondad, de cómo recompensa la paciencia. Hablé de las personas que plantan semillas que quizás nunca vean crecer, y de cómo esas semillas aún cambian el mundo. Terminé con una frase que había escrito en mi diario la noche anterior. El legado no es lo que dejas atrás. Es lo que cultivas que sigue dando. Esa noche, de vuelta en la finca, caminé sola hasta el laboratorio principal. El magnolio exterior estaba en plena floración, sus pétalos brillaban pálidos a la luz de la luna. Coloqué el reloj de bolsillo en mi banco de trabajo, el metal atrapando la luz plateada justo así, y pensé en los años transcurridos desde aquella sala de conferencias. La finca ya no era solo mi herencia. Era la prueba de la fe de mi abuelo, de mi propia resiliencia y de la verdad que había sobrevivido a todos los intentos de enterrarla. Y mientras cerraba el laboratorio por la noche, el tic-tac constante de ese reloj sonaba como una promesa cumplida.